Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Como resultado del uso del partograma, de acuerdo a un estudio multicéntrico realizado en los años 90 en países del tercer mundo, con un grupo de pacientes de 35.000, se logró demostrar que el partograma disminuye el uso de oxitocina en un 56%. El trabajo de parto mayor a 18 horas se logra reducir hasta en un 49%, el índice de sepsis posparto se reduce en un 73% y el índice de cesáreas por sospecha de desproporción fetopélvica se reduce en un 75%, motivo por el cual es un instrumento útil que nos permite reducir de manera significativa la morbimortalidad materno-fetal. A continuación les presentamos cómo se llena el partograma del Hospital Universitario Ruiz y Páez, que es una modificación del partograma original que realizó el Centro Latinoamericano de Perinatología en conjunto con la OMS y la OPS. El partograma es la representación gráfica de la evolución del trabajo de parto que toma en consideración el descenso de la presentación y la dilatación cervical. Esto, por supuesto, en su evolución durante el tiempo. Esta representación nos va a permitir detectar ciertas anormalidades que se pueden presentar durante el trabajo de parto para así poder intervenir y tomar medidas de manera oportuna para evitar complicaciones durante el trabajo de parto. Existen varios tipos de partograma. Todos ellos derivan del partograma original realizado por el Centro Latinoamericano de Perinatología, OPS-OMS. De este partograma derivaron muchos otros, entre ellos el partograma que utilizamos en nuestro centro de salud, que fue modificado y adaptado a nuestro medio por el doctor José Ramón Horta Vázquez a principios de los años 90. Y a partir de ese momento forma parte de la historia clínica perinatal de nuestro hospital. Existen ciertas particularidades y diferencias entre uno y otro, pero que para no entrar en detalle y hacer más largo el video, no nos vamos a enfocar en eso. La curva de alerta se puede trazar mediante dos métodos. El método más sencillo y el más utilizado es una plantilla diseñada específicamente para tal fin, la cual presenta, de acuerdo a las características de la paciente, P1, P2, P3, P4 y P5. Todas estas curvas corresponden al percentil 10 de cada uno del tipo de paciente y sus características clínicas. En el caso de P1 corresponde con una multípara con membranas rotas en posición horizontal, P2 todas las pacientes multíparas o nulíparas con membranas rotas en posición vertical, P3 multípara con membranas íntegras en posición horizontal, P4 nulípara con membranas rotas en posición horizontal y P5 nulípara con membranas íntegras en posición horizontal. Cada una de estas curvas corresponden al percentil 10 de acuerdo a las características de cada una de estas pacientes. La otra forma de trazar la curva de alerta es mediante las coordenadas que se nos presentan para cada tipo de paciente. Cuando utilizamos el sistema de coordenadas, es decir, que por cada tipo de paciente P1 existen unas coordenadas establecidas en cuanto a la dilatación cervical con respecto al tiempo. En el caso, por ejemplo, de P4, para trazar la curva de alerta, sencillamente vamos ubicando, la paciente inicia el partograma con 4,5 centímetros, la próxima coordenada debemos trazarla en 6 centímetros, es decir, que si tenemos 4,5 o 5 centímetros, la próxima coordenada sería en 6 centímetros. Y así tenemos que la primera coordenada es 2 horas 30, trazamos la primera coordenada en 2 horas 30 minutos, 1 hora 25, es decir, que de este punto hasta la dilatación cervical de 7 centímetros, vamos a tener 1 hora y 25 minutos, lo marcamos acá. De este punto hasta la dilatación de 8 centímetros, vamos a tener 1 hora y lo trazamos acá. De este punto hay 40 minutos hasta los 9 centímetros, lo colocamos acá. Desde este punto 30 minutos hasta los 10 centímetros, colocamos acá. Y de este punto hasta el parto 20 minutos y lo trazamos acá. Por supuesto, después unimos la curva y eso nos permite determinar la curva de alerta para P4. Por supuesto, así se realiza con todos los demás tipos de pacientes. Se buscan las coordenadas y se van trazando. Esta plantilla nos facilita
el trazo de la curva de alerta en nuestros partogramas. Tenemos, por ejemplo, una paciente que presenta características de P3, es decir, una multípara con membranas íntegras. Inicia el partograma con 4,5 centímetros. Nosotros deslizamos la plantilla hacia el partograma, lo colocamos que coincida con la línea de base y la curva P3 la vamos a colocar en el eje 0 que corresponde con el inicio del tiempo. Entonces tenemos la curva de alerta que coincida con el eje 0, colocamos la curva de referencia que en este caso sería P3 porque es una paciente multípara con membranas íntegras, la hacemos coincidir en el eje 0 porque está iniciando la evaluación y con 4,5 centímetros que es la dilatación que tiene la paciente al inicio de la evaluación. Allí colocamos la plantilla e iniciamos el trazo de nuestra curva de alerta en P3. Si la paciente es una primigesta con membranas íntegras, con 4,5 centímetros colocaríamos la curva de la plantilla que coincida con el eje 0, es decir, estamos iniciando en el tiempo y con 4,5 centímetros y trazamos nuestra curva de alerta. Si la paciente es una primigesta con membranas rotas, inicia su trabajo de parto y abrimos el partograma con 7 centímetros, entonces le correspondería P4, deslizamos la plantilla por la línea de base y hacemos coincidir P4 con 7 centímetros. Por supuesto en el eje 0 porque estamos iniciando la evaluación. 7 centímetros en el eje 0 y trazamos la curva de alerta. Si la paciente tiene 7 centímetros y es una multípara con membranas rotas, tenemos la plantilla en la línea de base, aquí está la curva P1 que es la que le corresponde y allí trazamos la curva de alerta. La curva de alerta divide el eje cartesiano en dos zonas. Una zona izquierda que corresponde con la evolución normal del trabajo de parto y una zona derecha que corresponde con la alteración en la evolución normal del trabajo de parto. Por eso es que esta curva nos permite, en el momento de que la evolución pueda irse hacia la zona de la curva de alerta y desviarse hacia el lado derecho, tener nosotros que intervenir de alguna manera para poder tomar las acciones necesarias para encauzar el trabajo de parto o hacer un diagnóstico, por ejemplo, de desproporción cefalopélvica o de alguna distocia que nos pueda estar afectando la evolución normal del trabajo de parto. Debemos llenar el partograma en todos sus ítems. Así debemos llenar en la parte donde dice médico responsable, el médico a cargo de la guardia, el día y el mes de la evaluación. Iniciamos con la hora de control, por ejemplo, 8 de la mañana, el médico responsable, en este caso el médico que realiza la evaluación en ese momento, tensión arterial, posición materna que puede ser de cúbito lateral izquierdo, como DLI o posición libremente escogida, PLE, tono uterino, que puede ser hipotonía, normal o hipertonía, duración de la contracción, que aproximadamente lo normal es entre 30 y 60 segundos, es decir, que se mide en segundos, la intensidad de la contracción uterina, que la vamos a medir en cruces, una cruz correspondería con una intensidad baja, 2 cruces una intensidad normal y 3 cruces una intensidad alta. Y el punto de observaciones, donde en la parte posterior de la historia aparece un apartado donde vamos a colocar las observaciones. Se coloca, por ejemplo, si es en la primera evaluación, A, punto, y se coloca la observación correspondiente. Abrimos el partograma. ¿Qué característica tiene la paciente? Bueno, tenemos una paciente primigesta con membranas ovulares íntegras que acude por presentar contracciones uterinas dolorosas. Cuando se realiza la evaluación presenta 3 contracciones en 10 minutos y cuando se realiza el tacto vaginal tenemos un cuello que está borrado con 4,5 centímetros de dilatación, la presentación en primer plano de Hodge con las membranas ovulares íntegras, una presentación cefálica de vértice en occipitulíaca izquierda anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar a llenar el partograma. De acuerdo a las características de la paciente, la curva de alerta se corresponde con P5 porque es una primigesta con membranas íntegras. Colocamos la dilatación cervical. Recuerden que en el eje de la Y del lado izquierdo se corresponde con la dilatación cervical. Marcamos 4,5 centímetros de dilatación. En el caso de la frecuencia de las contracciones, tenemos que son 3 en 10 minutos. Tenemos en este caso, marcamos donde corresponde con el 3 un triángulo. Eso nos permite determinar
que hay 3 contracciones en 10 minutos y tenemos, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca fetal es 140 latidos por minuto, entonces los marcamos en el sitio donde corresponde, 140 latidos por minuto, con un rectángulo. El descenso de la presentación, que lo vamos a determinar por los planos de Hodge, vamos a colocar que se encuentra en primer plano de Hodge, entonces colocamos en la gráfica un punto y un círculo alrededor, que es la forma, de acuerdo al partograma modificado por el doctor Horta, de representar el descenso de la presentación. Por supuesto, colocamos la hora del control, 8 de la mañana, médico responsable, en este caso el médico que realiza la evaluación, la posición materna de cúbito lateral izquierdo, DLI, tono uterino normal, con una duración de la contracción entre 30 y 60 segundos, con una intensidad de la contracción de 2 cruces, es decir, una intensidad normal, y en las observaciones podemos colocar la variedad de posición, que sería occipito ilíaca izquierda anterior, o se puede colocar en esta zona correspondiente al descenso las siglas O, I y A, que corresponden con occipito ilíaca izquierda anterior. Esa es la forma de abrir el partograma. Tenemos todos los datos llenos, marcamos P5, que se corresponde con las características de la paciente. Por consenso, en una paciente de características normales debe ser evaluada cada 2 horas, y por eso es que vamos a colocar la próxima evaluación en el eje correspondiente a las 2 horas. Y tenemos que las características de la paciente, una vez que hacemos la evaluación a las 2 horas, son las siguientes. Paciente entre 6 y 7 centímetros de dilatación, que se encuentra entre primero y segundo plano de Hodge, que presenta 150 latidos por minuto de frecuencia cardíaca fetal, con 4 contracciones en 10 minutos. Entonces marcamos el triángulo correspondiente en la zona correspondiente a 4 contracciones en 10 minutos. Unimos las gráficas que se corresponde con la dilatación cervical, la gráfica que se corresponde con el descenso. Por supuesto, de igual manera, la hora de control, el médico responsable, la tensión arterial, la posición materna de cúbito lateral izquierdo, el tono uterino normal, la contracción dura entre 30 y 60 segundos, con una intensidad de la contracción de 2 cruces, y las observaciones de que haya lugar de acuerdo a las características. Y la variedad de posición, que sigue siendo occipito ilíaca izquierda anterior, que ahí seguimos el llenado de la gráfica y tenemos que a las 4 horas la paciente presenta 8 centímetros de dilatación, que lo vamos a marcar acá. El descenso de la presentación, ya la paciente se encuentra en segundo plano de Hodge, marcamos en la zona correspondiente al segundo plano de Hodge, tiene 140 latidos por minuto, lo marcamos con el rectángulo correspondiente a 140 latidos por minuto, y 4 contracciones en 10 minutos, marcamos con un triángulo, unimos las gráficas. Aquí estamos observando que existe un cruce entre lo que es la evolución normal del trabajo de parto en cuanto a la dilatación cervical y el descenso de la presentación. Observamos un marcado descenso, una gráfica con la pendiente hacia abajo que corresponde con el descenso, y una gráfica con pendiente hacia arriba que se corresponde con la dilatación cervical, que se cruzan en este punto, que es la característica normal en un trabajo de parto normal. Por supuesto, llenamos las características correspondientes a la hora del control, etcétera, que debemos siempre llenar. En este caso, como ya la paciente tiene 8 centímetros de dilatación, la evaluación puede realizarse antes, por ejemplo, en 1 hora. Bueno, entonces realizamos la evaluación posterior a la hora 6, correspondería este eje, y así tenemos que las características de la paciente, en este caso, tenemos una paciente con dilatación completa, marcamos 10 centímetros de dilatación, una presentación entre tercero y cuarto plano de Hodge, ubicamos la zona correspondiente, colocamos el símbolo correspondiente al descenso de la presentación, la paciente con 130 latidos por minuto, colocamos el rectángulo en 130 latidos por minuto, y 5 contracciones en 10 minutos, entonces colocamos el triángulo en la zona correspondiente a 5 contracciones en 10 minutos. Unimos los gráficos y vemos cómo se va delimitando una curva característica con una que asciende y la otra que desciende. La paciente, después de esta evaluación, en 20 minutos tiene un parto eutóxico simple. Marcamos acá en el punto donde la paciente tiene el parto, ¿ok? Por supuesto, ya aquí descendió en su totalidad, marcamos el punto. Al final ya ocurrió la expulsión del feto, cerramos la gráfica correspondiente a la dilatación y cerramos la gráfica que corresponde con el descenso. Y aquí tenemos una gráfica normal de un parto de evolución normal en una primigesta con membranas íntegras. Ahora, si tenemos el caso en que la paciente presente algún tipo de alteración, el partograma nos va a permitir determinar que existe una alteración en la evolución normal del trabajo de parto. Y así tenemos, por ejemplo, que si para la tercera evaluación comenzamos a tener una dilatación cervical de características estacionarias, es decir, que tenemos que de 6 aumentó en 2 horas a 7 centímetros y que la presentación
todavía no ha llegado al segundo plano de Hodge, vamos a ir teniendo características en la gráfica diferentes. No vemos el típico cruce que podemos observar en una evolución natural y normal del trabajo de parto, entonces vamos teniendo esta tendencia. Por supuesto, recuerden siempre que deben llenar cada una de las características en cada momento de las evaluaciones. En este caso podemos inclusive recortar el tiempo de evaluación, ya que existe una tendencia diferente a lo normal. Podemos adelantar la evaluación a la quinta hora. Así tenemos que la dilatación cervical se mantiene en 7 centímetros, que la presentación se mantiene en el mismo plano de evaluación. En este caso la gráfica se desvía hacia el lado derecho de la curva de alerta. Entonces en este punto debemos intervenir. Otra situación que se puede presentar es el caso en que la paciente cambie sus características, es decir, que en la segunda evaluación presente una ruptura espontánea de membrana, que lo podemos colocar con las siglas REM en esta zona o lo podemos colocar en las observaciones. Pero ¿qué ocurre acá? Que como cambia la condición de la paciente, tenemos que reconfigurar la curva de alerta. Sus características son de primigesta con membranas rotas. Colocamos la plantilla desde el momento en que ocurre el cambio, es decir, entre los 6 y 7 centímetros de dilatación. Allí vamos a colocar la curva de alerta, es decir, colocamos siempre la curva de alerta en la línea de base y colocamos P4 en esa zona, y de allí, de ese momento, se reconfigura la curva en esta zona. Es decir, que a partir del momento en que hay ruptura prematura de membrana, es decir, por ejemplo en este caso entre 6 y 7 centímetros de dilatación, se coloca la curva de alerta que corresponde con P4, ya que P4 es primigesta con membrana rota. Desde ese punto se reconfigura la curva de alerta.